estás? Yo soy Kate Brenes y bienvenidos a la segunda parte del caso de JonBenét Ramsey en este viernes de caso. En la primera parte hablábamos un poco sobre la vida de JonBenét Ramsey, que era una niña de 6 años, reina de concursos de belleza, con un carisma increíble, un rostro de porcelana, que la vida se le fue arrebatada después de la Navidad en el año 1996. Primero se pensó que ella pudo haber sido raptada porque se encontró una carta de 2 páginas y media pidiendo un rescate por la cantidad de $118,000. Pero posteriormente su cuerpo fue encontrado en el sótano de su propia casa. Muchas dudas han dejado este caso, mucho misterio hay dentro de él. Una de las preguntas más grandes es si el culpable estará dentro de la familia de la mismísima JonBenét Ramsey. Si no has visto la primera parte, te la dejo en la cajita de información para que no te la pierdas, así que ve directamente para que tengas todo el background de este caso y de la historia de JonBenét Ramsey. Igual te recomiendo que te suscribas a este canal, ya sabes, para seguir viendo contenido como este, y sin tanta conversación, vamos a continuar. Pronto llegaría la autopsia y se sabría realmente por qué murió la pequeña Ramsey. Los estudios determinaron que ella murió por estrangulamiento. De hecho, se había utilizado un hilo de nylon y un mango de una brocha, que de hecho este mango estaba manchado con alguna pintura y barniz. Y lo que se cree fue que se utilizó una técnica en la cual amarras el hilo, pasas sobre el cuello de la persona y jalas fuertemente hasta obtener la asfixia. Por otro lado, el cráneo de la pequeña también tenía una fisura de aproximadamente unos 20 centímetros. Era una fisura grande. Esto había ocasionado algunas contusiones y debido a lo mismo presentaba muchísimos traumas cerebrales. Mucho se planteó que la niña había sido víctima de abuso carnal y también dentro de sus partes íntimas se habían encontrado restos de sangre. Sin embargo, posteriormente con las pruebas se descartó de que ella hubiese sido víctima de este tipo de abuso. Dentro del caso de la muerte de JonBenét Ramsey hay una pista clave y una pieza fundamental. Y esta es la carta de una extensión de 2 páginas y media que encontró su madre Patsy Ramsey. En un inicio eso era todo lo que se tenía. En un inicio, incluso antes de encontrar el cuerpo, la única pista era esta carta pidiendo un rescate por una cantidad de $118,000. En apariencia todos tenían la certeza de que JonBenét Ramsey había sido raptada. La carta lo decía claramente: si se obtenía el dinero, la niña regresaría sana y salva a casa. Pero posteriormente, justo este escrito fue el blanco de muchísima investigación. Para iniciar, en enero del año 1977, a un mes de la muerte de la niña, esta carta se confirmó que había sido escrita dentro de la residencia de los Ramsey, lo cual definitivamente llamó la atención no solo de los investigadores, sino también del público. ¿Cómo era posible que la persona que hizo esto se tomara el tiempo para realizar esta carta dentro de la casa de los Ramsey, en lugar de preocuparse primero por sacar rápidamente a la niña y emplear todo este plan de forma rápida? ¿Por qué se tomaría tanto tiempo escribir dentro de la casa una carta tan larga, donde tal vez pudo o pudieron ser descubiertos? La longitud de la carta también fue algo que llamó la atención. Era una carta bastante extensa, muy detallada, y para haberla escrito dentro de la casa era mucho tiempo el que esta persona tuvo que haberse tomado para hacerlo. Sin embargo, pronto algo todavía más impactante saldría a la luz. Y es que esta carta fue practicada en otro pedazo de papel. Y de hecho, el papel en el que fue escrito la carta e incluso el lapicero que se utilizó pertenecía a la casa de la familia de los Ramsey. Meses más tarde se hicieron diferentes pruebas para determinar si la letra dentro de esta carta pertenecía a JonBenét o a Patsy Ramsey.
Se concluyó que definitivamente John no había escrito esa carta. Sin embargo, por parte de Patsy no había certeza. De hecho, existía la probabilidad de que ella lo hubiese escrito. Debido a esto empezaron a buscar en casa de los Ramsey y en otra casa que ellos tenían para dar con pruebas y confirmar las similitudes entre la letra de esta carta y la letra de Patsy. Años más tarde, en agosto del año 2006, un miembro del FBI de nombre Roger DePue concluyó que el perfil del autor de la carta encajaba perfectamente con el de Patsy Ramsey. Según el especialista, la nota fue escrita para confundir las verdaderas razones por las cuales murió la menor. También añade que la frase "los dos señores que guardan a su hija" tiene un toque femenino y que la oración "no intente idear un plan, John" denota que el autor conoce muy bien a John, tanto como para saber qué es lo que podría molestarlo o lo que John podría hacer. En este tipo de casos siempre los principales sospechosos van a ser los que están dentro del núcleo familiar. De hecho, está comprobado que muchísimas veces en un caso que tiene que ver con algún menor, la familia está involucrada. Así que es claro que los Ramsey iban a ser sospechosos de lo que había sucedido con su hija. Más en este caso en el que esta niña tan pequeña muere de esta manera y es encontrada hasta 8 horas después dentro de su misma casa. Y en apariencia, ella nunca abandonó su hogar. Claramente, John y Patsy iban a entrar en esta lista de sospechosos, a pesar de que en un inicio ellos colaboraron bastante, dieron pruebas de cabello, pruebas de sus letras, e incluso también dieron pruebas de sangre para que los investigadores y los especialistas se encargaran de hacer el análisis y la investigación correcta para dar con lo que sucedió con la pequeña JonBenét. En la familia Ramsey existen 2 miembros más que son los hijos mayores de JonBenét, es decir, medios hermanos de la pequeña JonBenét. Estos hermanos son John, Andrew y Melina. Sin embargo, ellos este día no estaban en la casa de los Ramsey, así que por esto ellos fueron descartados como sospechosos. Hubo ciertas actitudes en el matrimonio de los Ramsey que fueron un poco extrañas, y una de ellas fue que cuando la policía estaba en casa de la familia Ramsey investigando lo que había sucedido con JonBenét, se escuchó a John hablando con su familia, con el resto de su familia, para acomodar todo para que salieran de la ciudad. Muchos han dicho que solo estaba tratando de mantenerlos a salvo porque probablemente sabían que se iban a venir cosas muy pesadas los siguientes días. Pero para algunos eso fue un poco extraño y de hecho distante a la situación que estaba viviendo. También el matrimonio Ramsey empezó a contratar abogados, lo cual para los ojos del público fue muy rápido, muy pronto, casi que inmediatamente que su hija había muerto. Una de las cosas que ha llamado la atención de las personas es la lápida de JonBenét Ramsey, ya que la fecha de su muerte está como el 25 de diciembre de 1996, a pesar de que ella fue encontrada el 26 de diciembre y no el 25. La familia Ramsey lo que dice es que quisieron poner esa fecha el 25 de diciembre porque fue el último día que la vieron con vida. A los pocos días del hallazgo, la familia Ramsey se regresó a su antiguo hogar en Atlanta. A menos de un mes de lo ocurrido, Patsy y John dieron una larga entrevista que duró unos 45 minutos. Dicha entrevista la dieron desde Atlanta y aseguraron que en Boulder, es decir, la ciudad donde vivían en Colorado, había un homicida y que las familias de la ciudad debían de cuidar a sus hijos. La entrevista dejó perplejos a los investigadores, ya que la familia había indicado que estaban muy mal emocionalmente como para hablar con la policía y los detectives, y debido a esta aparición en televisión, los investigadores decidieron ir tras la familia a Georgia. Fue casi 4 meses después de la muerte de la pequeña estrella que se hicieron entrevistas e interrogatorios formales a los padres de JonBenét, es decir, a Patsy
y John Ramsey. John fue entrevistado durante unas 2 horas y Patsy duró 6 horas en estos interrogatorios. Y ahora, en este momento, las versiones que estaba dando el matrimonio eran distintas a las que dieron el día de los hechos. Poco más de un año después de lo sucedido con la pequeña JonBenét, la familia Ramsey seguía sobre los ojos del público y seguía siendo señalada como sospechoso de saber lo que había sucedido ese día en el que la pequeña JonBenét fue encontrada sin vida. Y para calentar un poco más las cosas, la familia Ramsey se negó rotundamente a hacer más entrevistas con la policía, a menos de que les mostraran una revisión de las evidencias que habían encontrado para este caso. Definitivamente una actitud y una solicitud muy peculiar. Fue el 29 de enero del año 1998 cuando los padres de JonBenét Ramsey entregaron la ropa que estaban utilizando el día de los hechos. Esta ropa fue entregada 2 meses después de que los investigadores la solicitaron. La comunidad de Boulder en ese momento era considerada una ciudad sofisticada y todo el asunto de los concursos de belleza y cómo se presentaba la niña maquillada y la ropa que usaba con una imagen de una mujer mayor hizo que la gente en Boulder empezara a tener cierto recelo con la familia Ramsey. De hecho, la comunidad Boulder ya había tomado su decisión y la familia Ramsey, para ellos, era culpable. Algunas caminatas con carteles se hicieron y en esos carteles se indicaba que la carta pidiendo un rescate era nada más y nada menos que una confesión de la propia familia. Adicional a todo esto que estaba sucediendo, las críticas sobre las fotografías que habían de la pequeña reina de belleza, también había algo más que estaba ante los ojos del público. Y esto era la actitud que tenía el matrimonio en cuanto a toda la situación. Para algunos actuaban de alguna manera poco usual para un matrimonio que estaba pasando por una situación así, ya que entre ellos no se veían signos de apoyo o de consolación. Sin embargo, JonBenét dijo posteriormente que al estar medicados, pasando por una situación tan fuerte, no podrían pretender que ellos actuaran tal vez de una manera normal. La familia Ramsey seguía en el ojo del huracán, pero esta vez no iban a ser los padres los blancos de críticas, sino el hijo mayor, Burke Ramsey, quien para el momento de los hechos tendría 9 años de edad. Y fue en junio del 98 cuando fue entrevistado e interrogado por primera vez. En un inicio, los padres John y Patsy habían dicho que Burke estaba dormido y que él despertó hasta que la policía llegó a la casa. Sin embargo, en la llamada hecha al 911, se escucha en el fondo la voz del niño Burke. ¿Qué razón habría para mentir y decir que él estaba dormido? Sobre Burke habían muchas dudas y se había teorizado que él era el culpable del crimen. Algunos decían que él tenía envidia porque la pequeña Ramsey tenía toda la atención de sus padres. Otros decían que realmente lo que pasó esa noche fue que él estaba comiendo un bocadillo de piña y la niña, JonBenét Ramsey, empezó a querer este bocadillo de piña, comió parte de lo que él estaba comiendo y de hecho parte de esta fruta sin digerir fue encontrada en su estómago durante la autopsia. Así que se cree que esto desencadenó una riña, una pelea que terminó muy mal. Y los padres de Burke y de JonBenét decidieron tapar lo que había sucedido para evitar lo que se podría venir sobre su hijo. Aunque la familia aseguró que ambos niños tenían una buena relación, en el verano del año 1994, Burke golpeó accidentalmente a JonBenét con un palo de golf en el rostro mientras jugaban. La mejilla izquierda de la menor tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. Otro indicio que ayudaría a culpar al niño es una frase que le habría dicho a su psicóloga Susan Bernard, 13 días después de morir su hermana. Él lo que dijo fue: ahora estoy recuperando mi vida. Creo que tal vez esta frase él no la refirió
al hecho de que su hermana ya no estuviera. Probablemente él sentía que estaba recuperando su vida después de 13 días de cosas de locos, de su familia atenta a lo que había sucedido, a la investigación, a todo lo que estaba pasando con su hermana, y después de esos 13 días tal vez él estaba sintiendo que las cosas de cierta manera estaban regresando a la normalidad, o tal vez él sintió que la llegada de Ramsey definitivamente le quitó la atención y la quería. Por último, se dio a conocer que después de lo que sucedió con su hermana y su muerte, él pasaba los días llorando y viendo videos de concursos donde su hermana JonBenét hacía las presentaciones. A pesar de todas las sospechas que se tenían sobre Burke, de los hechos y también de las teorías que tenía el público, el jurado declaró que el niño era nada más y nada menos que un testigo, que él estaba muy lejos de ser culpable. Años después, en el año 2016, cuando Burke tenía 20 años de edad, él dio una entrevista donde mencionó que probablemente en la audiencia había una persona que quisiera dañar a Ramsey por un deseo carnal, que jamás en su familia alguien podría cometer algo como eso. En el mes de diciembre del año 1998 se pide a los 5 miembros de la familia Ramsey dar muestras de ADN. Tanto a John, Patsy, John Andrew, Melina y el menor Burke se les hizo las pruebas de ADN no para señalarlos como sospechosos, sino para identificar todo el ADN encontrado en la casa y saber a qué persona pertenecía. En este caso hubo muchísimas cosas que se hicieron de forma incorrecta, iniciando por el hecho de que la detective Arndt le pidiera a John empezar a buscar en la casa sin antes estar un cuerpo de autoridad presente. Luego que el padre de JonBenét agarrara el cuerpo de la niña y lo sacara a la escena del crimen, quitara la cinta de la boca, las cuerdas con las que se le amarró la mano, dejar la puerta abierta del sótano, muchas cosas salieron mal. Y al parecer seguían saliendo mal las cosas con la investigación, ya que varios detectives renunciaron. El primero a renunciar fue uno de los detectives a cargo, que dejó una carta de 8 páginas donde indicaba que este caso había sido paralizado y que las pruebas habían sido comprometidas, lo cual no era una sorpresa para nadie. Posteriormente, otro de los detectives renuncia. Y es en marzo del año 1999 que Arndt, la detective principal y que llevó el caso desde un inicio, decide renunciar debido a las fuertes críticas desde el inicio de los hechos. Sorprendentemente, esta detective dijo que ella sabía quién había matado a JonBenét Ramsey, pero que no iba a decirlo. Una de las cosas importantes a mencionar es que 9 meses después de lo sucedido con JonBenét Ramsey, un desconocido irrumpió en una de las casas cerca de la familia Ramsey. Él estaba en proceso de agredir a una niña de 9 años en medio de la noche y fue perseguido por la madre de la niña. La niña, de hecho, estaba en el mismo estudio de danza que JonBenét. La policía dijo que creían que no tenía ninguna conexión con el caso Ramsey. Sin embargo, una investigación a profundidad sobre esta persona no hubiera quedado mal. Puede ser que en efecto se tratara de una persona que estaba en busca de agredir a las niñas de Boulder. En octubre del año 1999 se determinó que no había evidencia suficiente para poner a un sospechoso en la lista, y muchísimo menos dar con el culpable. En el año 2000, la historia de JonBenét Ramsey se ve plasmada en un libro escrito por sus propios padres. El libro se llama Death of Innocence, la muerte de la inocencia, donde hablan sobre lo que ocurrió con su hija, y de hecho en una conferencia indicaron que se sometieron a una prueba del detector de mentiras y que la pasaron, donde indicaron que ellos no habían sido culpables de lo que había sucedido con JonBenét. Sin embargo, para la policía esto fue irrelevante porque fue una prueba en detector de mentiras que ni tan siquiera fue realizada por un agente del FBI. Era el año 2006 y otro fuerte golpe iba a impactar la vida de la familia Ramsey. Y es que Patsy murió por cáncer de ovarios.
Con la muerte de Patsy, el caso todavía se iba enfriando aún más. En el año 2008, y con las pruebas de ADN, se pudo descartar que algún miembro de la familia Ramsey estuviera involucrado con lo que había sucedido con la niña JonBenét Ramsey ese 26 de diciembre. Así que las autoridades emiten una carta donde le piden disculpas a la familia Ramsey por todo lo que habían pasado durante estos años, tras estar en el ojo del público y de las autoridades. En determinado momento se arrestó a un hombre de nombre John Mark Carr, quien fue sospechoso en el caso de JonBenét. Carr, quien tenía 41 años, fue arrestado en Bangkok. Él supuestamente le dijo a un investigador estadounidense que drogó a JonBenét y que la agredió de forma carnal antes de matarla accidentalmente. Los fiscales posteriormente abandonaron el caso, ya que después de las pruebas de ADN se confirmó que este hombre no estuvo vinculado con la escena del crimen. Gary Oliva era un residente de Boulder que tenía causas por abuso carnal, a quien le encontraron en su mochila recortes de una revista con la pequeña JonBenét. Esto fue encontrado en un arresto por asunto de drogas en el año 2000. Un compañero de la secundaria de Oliva aseguró que este lo llamó inmediatamente después del crimen de la pequeña y él lo confesó con angustia. Lastimé a una niña. En 2016, Oliva le escribió otra carta a su excompañero en la que se volvió a declarar como autor del crimen, pero la ciencia lo exoneró, ya que su ADN no estaba vinculado tampoco. Se llegó a sospechar de varias personas, incluyendo al hombre que hacía de Papá Noel en Boulder. También algunas personas cercanas a la familia fueron vistas como sospechosas. Sin embargo, el ADN que se había encontrado no correspondía con ninguno de estas personas. Vamos a hablar un poco sobre las teorías, y la primera teoría que quiero mencionar es de la que ya hemos hablado anteriormente, y es que Burke, el hermano, quien tenía 9 años en ese momento, es culpable. Esta teoría abarcaría desde el punto que él sentía envidia por su hermana por haberle quitado la atención de sus padres, hasta el hecho de que tuvieron una pelea. Pudo haber sido por un pedazo de piña o por alguna otra situación en particular. También se ha teorizado que el golpe que tuvo JonBenét Ramsey en su cráneo fue debido a un golpe con una lámpara que le había impartido su hermano. Sin embargo, esta teoría de que este golpe haya sido por una lámpara no se ha comprobado. En el lugar de los hechos había una lámpara tirada. Sin embargo, la ciencia no dice que con este objeto se haya golpeado a la menor. Esto pudo suceder y Burke lo pudo hacer, y los padres probablemente lo iban a encubrir para tratar de tapar lo que había sucedido y que los ojos no fueran directamente contra su hijo. Otra de las teorías es que pudo ser un miembro de la familia, no precisamente Burke, tal vez Patsy. Algunos dicen que la niña mojaba su cama. De hecho, habían restos de orina en la ropa interior de Ramsey. Pero puede ser que JonBenét simplemente se asustó y se orinó. Esta loca teoría sobre Patsy indicaría que ella se enojó tanto con la niña que la golpeó y todo se salió de control, que fue una muerte accidental por tratar de agredirla físicamente. Por otro lado, también tenemos la teoría de que definitivamente haya sido una persona cercana a la familia Ramsey, ya que era alguien que sabía moverse dentro de la casa y que justamente pidió $118,000, que era la cantidad exacta que ese año había recibido JonBenét por su bonus navideño en la empresa. Así que esta persona conocía bien lo que los Ramsey tenían en sus cuentas, conocían bien su casa, conocían dónde encontrar papel y se sentían cómodos o cómodo para realizar esta nota de 2 páginas y media, donde probablemente se tardó bastante tiempo, ya que también esta nota la practicó en otro papel. No podemos negar que lo que dijo Burke en la entrevista puede ser cierto y que haya sido una persona del público que estaba obsesionada con la pequeña JonBenét. Sin embargo, esa teoría no me resuena tanto, ya que, como les indiqué anteriormente, tuvo que ser una persona que conocía bien la casa de los Ramsey y que conocía a los Ramsey. Y un desconocido no podría saber estos datos que evidentemente el criminal sí sabía.
Existe una teoría en la cultura urbana que realmente está un poco mind blowing, y es que se puede tratar de Katy Perry, que en realidad JonBenet no murió y que fue entregada para que se convirtiera en Katy Perry. Sin embargo, esto yo no lo veo posible, ya que en efecto el cuerpo de la niña estaba ahí, y hay otros datos que simple y sencillamente no calzan para poder soportar esta teoría urbana. Yo quiero saber tú qué opinas sobre este caso. ¿Quién crees que pudo cometer este acto tan triste y terrible en contra de la pequeña JonBenet Ramsey? Espero que este video te haya gustado muchísimo, que haya sido informativo para ti. Si es así, regálame tu like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal para seguir viendo contenido como este. Activa la campanita de notificaciones, así como lo ves por acá, porque así YouTube te avisa cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdes absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal. Te recuerdo que todos los viernes son viernes de caso. Te dejo mis redes sociales para que me vayas a seguir por allá, echar el chismecito, te subo contenido diferente que sé que te va a gustar, así que ve a seguirme directamente y nos vemos en un próximo viernes de caso. Bye.